Capítulo 4 entonces dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Bueno, sigue tranqui Santiago acá, como ven. Viene bravo Santiago. Tenemos la impresión de que la iglesia cristiana se caracterizaba por la paz y la armonía, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a Hechos de los Apóstoles, siempre nos gusta, ¿no? Leer, por ejemplo, Hechos 2:41, dice así: que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos. Y nos hubiese gustado que acá se pusiera: y todos vivieron felices. ¿Y qué pasó? Y no. Y estamos leyendo, decimos, el primer escrito de Santiago. Poco más de unos 9, 10 años y ya la situación ya había cambiado. ¿Sí? ¿Hay enemigos en la vida del cristiano? ¿Hay enemigos en la iglesia que obviamente quieren que esto no suceda? ¿Qué les parece a ustedes? Y sí, ¿no? Y nosotros siempre, cuando hablamos de enemigo, ¿a quién nombramos? Al innombrable, ¿no? Al coludo, le dicen algunos, ¿no? A Belcebú, tantos nombres que tiene, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? No nos decimos que el enemigo podemos ser nosotros, ¿no? Y créanme que los mayores problemas somos nosotros. Es nuestro corazón. El Señor Jesús dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Cuando les decía: tus discípulos no se lavan las manos. No por un tema de higiene, de ellos lo decían por un tema de que eso santificaba el espíritu. ¿Qué les dice el Señor? No entienden nada ustedes, ¿no? Saben qué es lo que contamina. Lo que sale de adentro, ¿no? Y estamos viendo, justamente acabamos de leer en Santiago, habíamos terminado, ¿se acuerdan? Hablando de la paz el domingo pasado. Y fíjense que si bien Santiago nombra al enemigo, ¿no? Habla de esa sabiduría que ellos decían tener, él le dice que es natural, es terrenal y es incluso diabólica, ¿no? Pero lo que acabamos de leer, en ningún momento se menciona a Satanás ya en esta lectura, ¿no? Es como que Santiago va tomando una esfera un poco más ya profunda para tocarles el corazón. ¿Por qué había pleitos? ¿Por qué se peleaban? ¿Por qué, se acuerdan, leímos, tenían celos amargos? Había contención. Uno podría pensar que la persecución hubiese generado ¿qué? Más unidad, ¿no? Sin embargo, al parecer las circunstancias no habían generado esto, ¿no?
Sin duda había hermanos que sí, ¿no? Pero la carta está hablando justamente de los problemas que esta iglesia perseguida, de estos hermanos esparcidos, tenían. Y las circunstancias, dijimos, los enemigos que tiene la iglesia somos nosotros mismos, nuestro yo, sin duda también es Satanás, ¿y quién más? Y el mundo, no el planeta Tierra en sí, la naturaleza, sino el sistema. A eso nos referimos, la filosofía del mundo y lo que el mundo considera a lo largo de las épocas como importante, como trascendente, como tantas cosas, sin duda también influenciado por el enemigo, porque Satanás también, como le dijo al Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Todo esto, ¿se acuerdan cuando le muestra los reinos? Todo esto, ¿qué le dijo? A mí me fue dado, ¿no? El dominio sobre, incluso a veces lo tan ponderado como la cultura. ¿Vieron que cuando se habla de la cultura, que es como algo, pues sí, ¿dónde está la cultura? No, es algo. Sin embargo, se habla siempre como algo que hay que poner en alto, ¿viste? Y la cultura no siempre es algo que hay que enaltecer, ¿no? ¿Cómo es la cultura de los tiempos de hoy? ¿Se creen que es para enaltecerla? Pero bueno, aún fíjense las cosas que el mundo nos pone, nos pinta como algo que es intachable. Alguien decía, la pelota no se mancha, ¿no? Y vaya que se manchó tantas veces. La cultura ha sido lo mismo, ¿no? Y a veces ha sido un mecanismo del enemigo para hacer perder a las almas, la cultura. Es la cultura también en la que estos hermanos estaban inmersos en ese tiempo y en la que hoy seguimos también nosotros inmersos. Ahora, si tenemos tantos enemigos, tenemos entonces que hacer como algunos hermanos que se aislaron para no tener contaminación ni del mundo. Y ¿qué les parece a ustedes? Tenemos que reunirnos, ¿te imaginan? Una comunidad de calle Salta, un barrio de calle Salta, de casitas, todo ahí. Alexa, tenés tu casa con paticito ahí. Yo a 2 manzanas tuyas. ¿Qué les parece? ¿Volveríamos a la iglesia del primer tiempo, de hecho? No duramos 9 años. ¿No duramos? ¿Decimos? ¿No llegamos a 9 años? Nos escribe la carta antes. Bueno, por ahí nos alejamos del mundo, pero nuestro yo y Satanás sigue estando presente, o sea, los enemigos los vamos a tener. Y el Señor Jesús no le dijo a sus discípulos que se recluyeran. ¿Qué les dijo? Vayan, prediquen y hagan discípulos, sean sal, sean luz. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué es? Es todo lo contrario, tinieblas y es pudrición. Quiero comentar algo. Dale. Cuando yo me convertí en Cristo, tenía muchas amistades del mundo y muchas el Señor, Él se las quitó. Personas que yo también necesitaba alejarme porque no me hacían bien a mi crecimiento espiritual. Muchas otras a veces el Señor las fue dejando para que yo pueda ser luz para ellos, pero el resto, de que yo no vi más que por él, tan cerca, pero no los vi. No los viste más no porque no querías, sino porque Nunca me los crucé. por tu nueva naturaleza quizás también, ¿no? Porque también pienso, ¿no? El Señor también debe haber evitado sus encuentros en la calle, en el colectivo. Sí, es cierto eso. Cuando uno llega a Cristo se da cuenta que en el crecimiento esas amistades que uno tenía ya no son las que eran amistades, sino un lastre, ¿no? Y como el amigo no decide seguir a Cristo como nosotros, y bueno, bienaventurado decía el Señor que por causa de mí ha dejado, ¿no?, muchas cosas, aún familias, ¿no?, que son también lastre, no en un abandono de desprecio, sino en una separación, ¿sí? Porque las personas que abiertamente no quieren seguir a Cristo, habiendo escuchado el Evangelio y todo, no tenemos ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Ninguna, ¿no? Y nosotros primeramente tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces vemos que al poco tiempo esta iglesia tenía problemas. Problemas que, como dice Santiago, vieron que siempre hace una pregunta, ese es su esquema de enseñanza. Hace una pregunta o da un ejemplo metafórico y se mete de lleno con la enseñanza. Les hace a ellos directamente, les pregunta, no habla del mundo acá, de las guerras del mundo y las naciones. Está hablando a ellos, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? O sea, es directo acá. Ya vamos a ver que Santiago en alguna ocasión habla
de un plano más universal y no tanto dirigido específicamente a ellos, pero en este caso no pueden esquivar el bulto, como se dice, ¿no? Oh, no es para mí. Le está diciendo, ustedes están en guerras y están en pleitos. ¿De dónde viene eso? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿No? Eso le está preguntando Santiago. Y le sigue preguntando, ¿no es de vuestras ¿qué? Pasiones? ¿Saben? Esa palabra viene del griego que se deriva, es hedone, y ¿saben qué sale de ahí? El hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? ¿Saben? Exactamente, establece el placer como el fin y fundamento de la vida. Pablo batalló con esto. ¿Se acuerdan? Nosotros el año pasado vimos dos escuelas filosóficas. Unos eran los estoicos y los otros... ¿Cómo se acuerdan? Bien. Esa rama, los epicúreos, eran los que llevaban el hedonismo. Su base de la vida era buscar el placer y la felicidad y siempre la gratificación personal. Por eso huían del dolor, huían de todo lo que les podía generar problemas, ¿no? Y estas filosofías eran también las que estos hermanos estaban inmersos. ¿Se acabó el hedonismo hoy? No. ¿Qué les parece? ¿Más exacerbado? Parecería a veces uno cuando habla de escuelas filosóficas, eso que fue en una época, ¿no? Sin embargo, las escuelas filosóficas no eran más que el pensamiento del hombre que quizás se fue modificándose o amalgamándose, pero sigue siendo hoy, ¿no? El fundamento del hombre hoy sigue siendo muchas veces buscar el placer. ¿Cuántos también tiene? Esto se mete aún, ¿saben qué? También la otra vez escuchaba la baja natalidad de los países. Están debajo de 2. De 2,2 para arriba es una sociedad estable. Debajo de 2 se va a perder futuras generaciones. La pirámide está invertida. Exactamente, se está invirtiendo la pirámide. No están queriendo tener hijos. Aún países orientales, que se acuerdan que antes castigaban y daban impuestos a los que tenían muchos hijos. Resultado también de esas políticas, hoy no quieren tampoco tener hijos. Y a pesar de que ahora muchos revirtieron y te premian, tampoco quedó no tener hijos. Europa se va a quedar sin la cultura europea en muy poco tiempo. ¿Cómo están reemplazando eso? Con la inmigración ilegal, ¿sí? Pero eso le está generando problemas porque los nuevos inmigrantes no se adaptan al sistema occidental. Ahí llevan una cultura un poquito más heavy, ¿no? Y bueno, los que al menos escuchamos noticias de Europa y todo, vemos la cantidad también de problemas, varios, incluso dentro de países que uno era impensado, donde ni se entra porque tienen otro régimen, ¿no? Teocrático. Y ese régimen sí permite defender su fe con violencia, no es como el cristianismo, ¿no? Y ya saben de qué estamos hablando. ¿Y saben por qué esto? Porque justamente el hedonismo se metió tanto en las personas que y un hijo me complica la vida, ¿no? Incluso, ¿saben qué? En Argentina bajó también el índice de natalidad. Un país tan grande y que todavía tiene que ser poblado, no nos estamos reproduciendo y en pocas... Va a ser un problema también para los que se van a jubilar, porque al no haber gente joven, se viene exactamente, ¿no? Y muchos problemas que esto va a traer. ¿Por qué? Porque primero está la realización personal, la gratificación personal y lo que no me complique la vida, ¿no? Y vemos incluso, bueno, casamientos cada vez, nada, son uniones y a veces uniones que duran, y lo que me quede bien durar, ¿no? ¿Qué? Una unión transitoria de empresa. Estás actualizado, flaco, ¿no? Estás en la onda. Incluso los que tienen hijos ya no tienen hijos como antes. ¿A qué edad tenían antes? ¿Nuestros padres a qué edad nos tuvieron? 9, 20. Hoy un pibe de 18 hablarle de matrimonio y tener hijos. Están teniendo hijos a partir de los 38 para arriba, ¿no? Ya los padres Hay algunas jóvenes que obviamente tienen hijos. Esto también tiene que ver con falencias también culturales y un montón de cosas que sigue pasando eso, pero aún así
la sociedad no está creciendo demográficamente como debiera, y eso también es en parte por esta filosofía que se mete cada vez más. El feminismo hizo también su parte, el empoderamiento de la mujer, ¿sí? Y hizo que, bueno, que la mujer en su pensamiento tenga que estar casada con su marido y en su casa sea obsoleto, te vean mal, no sos una mujer realizada, y ya hasta tener hijos también te va a evitar tu realización como mujer empoderada y tantas cosas. Y también esto está afectando a mujeres jóvenes que están decidiendo ir por la vida solas, tener relaciones ocasionales y ni pensar en hijos. Obviamente eso después genera trastornos porque Dios nos hizo de una forma, ¿no? Y la mujer que cumplió su ciclo y no tuvo hijos, después la vemos en los psicólogos también, porque hay cosas que no realizaron. ¿Por qué? Porque el enemigo se encargó a través de la cultura de romper lo que Dios estableció que es la familia. Y rompiendo la familia también se rompe el Estado, se rompe la nación, porque la base de una nación está en la familia. El refugio primero que uno tiene es un núcleo familiar. Aún en las catástrofes, el Estado viene después de todo eso. Lo primero a lo que uno recurre, ¿a quién es? A la familia. Cuando Satanás destroza eso, quedamos a la deriva. Y por eso hoy también incluso vemos adolescentes suicidándose en muchos países. Incluso en países desarrollados, porque el desarrollo económico no tiene nada que ver con la mejora de valores o de criterios sanos, ¿no? Una de las variables también es el consumismo. El consumismo, por supuesto, sí, sin duda. Nosotros estamos un poquito reticentes hoy día con el consumismo por las cosas que pasan económicamente en nuestro país, ¿no? Y hay algunas cosas que ya antes hacíamos y hoy, ¿no? Nos ayuda un poco en la economía, pero a fuerza de otras cosas, ¿no? Pero sí es cierto que uno obviamente prende el televisor y en el Día del Padre, ¿qué ves? Y todo lo que te haría feliz, ¿no? Y te haría feliz la tablet, la notebook, qué sé yo, y tantas cosas que te ponen ahí. Un super televisor así como todo esto, compraste un camión, qué sé yo. Y claro, y también eso tiene que ver también con, son estrategias de marketing, pero que van a lo que obviamente el hombre cuando ve, desea y quiere, ¿no? Y estos hermanos, esa palabra pasiones, que es que de ahí sale el hedonismo, habla justamente de esto, pasión, placer y deleite. A ver, ¿quién busca? Hoy tenemos micrófono. Están acá, vos designame qué persona que te lea. Se la vamos a dar a José que cumpleaños. Vamos, José. José, dale. Buscame Tito 3.3 y el otro micrófono se lo vamos a dar a la esposa. Bueno. Ali, vos vas a ir buscando Romanos 7 del 18 al 23. Y a ver, voy a ir tirando ya otros textos. Alexa, ¿vos tenés Biblia ahí para leer o no? ¿No? Marita, ¿vos? Leemos de allá. Bueno, entonces Luciana va a poner después el texto que va a ser Mateo 5, 21 al 22. Y ¿quién más va a leer? ¿Usted? ¿Quién lee? ¿Sí? No, vos vas a buscar Primera de Juan 3.15. Ahí tenemos unos textos repartidos para ir leyendo. Bueno, Tito 3.3, ¿qué dice José? Porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bien, al lado de concupiscencia, ¿qué dice la palabra que le sigue? Deleites bueno, diversos. Esa misma palabra es esta de acá, ¿sí? De pasiones. Ahí se traduce como deleites y acá como pasiones, pero se refiere a lo mismo, ¿sí? A algo que satisface mi yo, mi persona, que me da placer, que me da un deleite, eso es una pasión. A eso se refiere ese texto. ¿Y Tito qué dice? Vos lo dijiste bien, antes. ¿No? ¿Y ahora no hay pasiones en nosotros? ¿Eh? ¿Hay o no? ¿O se fueron cuando creímos en Cristo? Qué lindo hubiese sido, ¿no? Recibo a Cristo, ¡pa! ¿Qué pasó? Ya mi carne no existe más. Pablo dice muy bien que es una batalla continua.
Y fíjense, él dice, las cuales que dice, combaten en nuestros miembros. ¿Antes combatían? No, Es más, seguíamos el eslogan que sigue, seguí tu corazón. Que te dicte. Lo que te diste, con palabras santas, el corazón lo dijo, ¿viste? Así había una clienta hace muchos años, una piba que venía re bien en patinaje y todo. Y bueno, pasó un tiempo, vuelve con el padre curso. Y medio con cara, ¿viste? De pocos amigos. Y mi colega le dice, seguís patinando. ¡Ja! Contale. Le dice el padre, y la piba. Dale, contale. Se fue al viaje egresado, dice la nena. Y volvió con... Porque patinando. Y los placeres, ¿no? Que nos quitan a veces la razón, ¿no? Siguió su corazón, ¿no? El amor, obviamente. ¿Quién puede negarse al amor? Y bueno, trajo grandes problemas. Seguir el corazón no es el consejo de Dios, ¿no? No es el consejo de Dios para nosotros. Por eso Tito dice, antes, le está hablando a cristianos, ¿no? Antes sí, seguíamos, vivíamos por eso, ¿no? Y vemos personas incluso que por los placeres a veces hasta quedan en bancarrota, ¿no? Por dar gratificación a cosas a veces que es muy poca la gratificación. Nosotros llegamos a Cristo, hoy escuchábamos, ¿no? La posición que tenemos en Él, ayer sábado también, el Señor nos quiere decir algo sin duda con esto, pero estas pasiones siguen estando en nosotros. Sin duda el Espíritu Santo hace un gran trabajo con cada uno de nosotros, pero sigue combatiendo en nosotros, en nuestras carnes, las pasiones. Y a veces cuando flaqueamos, tambaleamos un poco, miramos un poco para atrás, ¿no? Aquella pasión que me gratificaba, y cuando me aparto un poco del Señor, busco o quiero buscar esa gratificación. Es también lo que les pasa a aquellos que se han apartado. Saben que ahí vamos después a buscar, yo les había dado otro texto, a ver dónde lo tengo. Antes que eso vamos a leer Romanos. ¿Quién tenía? Romanos 7, de 18 al 23. Alicia, dale. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Es interesante toda la lectura, en realidad yo ahí tomé un pasaje porque no lo está diciendo una persona, no es un escrito de Judas, por ejemplo, ¿no? Que uno podría entenderlo, mirá lo que escribió Judas, claro, cómo no se va a suicidar el tipo si estaba experimentando esto, ¿no? Ahí te dejo. ¿Quién lo escribe? Y qué hombre transformado por el Señor, ¿no? Sin embargo, él tenía claro lo que pasaba, ¿no? Por eso él dice en un momento, ya no vivo, ¿qué? Vive Cristo en mí. O sea, es el concepto que todo hijo de Dios tiene, a pesar de que flaqueemos y caigamos. Porque ayer Mati nos decía muy bien, nuestra condición no depende de las obras que nosotros hacemos. Si fuese por eso, hermanos, caemos de nuestra condición cada 2 minutos. Porque pensamientos malos a veces se cruzan todos los días, ¿no? Y los pensamientos también son pecados, los malos pensamientos. Entonces la condición que se nos dio fue porque la ganó Cristo en la cruz. Y Él nos santificó, nos justificó y todo lo que sabemos, ¿sí? Pero Pablo reconoce este principio, que hay una guerra dentro nuestro, que hay una naturaleza pecaminosa de la cual vamos a ser librados cuando Cristo venga. Porque nadie impuro puede entrar delante de su presencia, aún este cuerpo será transformado, ¿no? Y es Pablo quien cuando uno lee todo eso dice, lo escribió él realmente, está hablando de él, está hablando en tercera persona, ¿no? Porque no puede entender cómo este hombre de Dios tan utilizado que dio su vida por Cristo pueda decir lo que dice. Mira, muchas veces callamos
lo que nos pasa ahí, bueno, para no mostrar debilidad o para no es de bendición para el hermano, que yo le cuente mío, ¿no? Pero nos dejó plasmado Pablo lo que él pasaba también en su interior, ¿no? Y esto habla también de humildad, ¿no? De reconocer que él no era una persona que vivía levitando por las calles, ¿no? Que había una lucha dentro de sí y que él tenía que someterse siempre a Cristo. Por eso Cristo vive en mí, dice él. Y todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. Y vemos su fortalecimiento. Flaco, Gloria, exactamente. Flaco, ¿vos tenías algo que decir? Sí, quizás sea una pregunta media infantil, pero hay pasiones buenas y pasiones malas. Si hablamos de la carne, a ver, hay pasiones que pueden ser loables de ser realizadas, pero cuando esa pasión transgrede, ¿no? Pablo dice algo que todo me es lícito, dice él, pero... Y dice, toda cosa es lícita, pero yo no me dejaré... Hay pasiones que pueden ser lícitas realizar, ¿no? Hay personas que tienen hobby que... Gonzalo, ¿dónde está Gonzalo? ¿Le gusta la pesca? ¿Está mal pescar? Es una pasión para vos pescar. ¿No te gratifica salir a pescar? ¿Tuviste jodido hace poco? ¿Te dieron una pichicata y al otro día qué hiciste? ¿Te quedaste reposo? Me enteré de esa. Te reto desde acá. No gastes más oraciones con este hermano. ¿Por qué después de estar tan jodido el tipo al otro día un poco mejor se fue a pescar? Porque es algo que lo gratifica, ¿no? Que le hace bien, que lo despeja, y como todos tenemos acá cosas también. Ahora, si eso está dominándote, si eso ocupa el lugar, ya sabemos, ¿no? Pasa a ser idolatría. Estás idolatrando, le estás sacando el lugar. Y entonces hay una pasión que puede ser loable, lícita de hacer, se transformó en algo negativo para tu vida, ¿sí? ¿Qué? Bueno, obviamente las cosas ilícitas sexuales, ¿no? Si vamos al plano sexual, lo mismo, estás casado y podés tener pasión o deseo de estar con otra persona, ya sabés que eso puede ser algo hasta biológico, quizás, le podés echar la culpa a eso. La otra vez escuchaba a uno que justificaba que el hombre sea infiel porque de los primates descendemos y el mono primate y se llega a muchas monas. ¿Para qué? Para que el clan no se eduque. Y entonces eso nos quedó a nosotros, porque heredamos de los primates y se le vamos a buscar, ¿viste? Pero hay una ley suprema para todo hijo de Dios. Sí, parece gracioso, pero yo tengo una mona que me pone los límites. Y aunque la mona se vista de seda. Nos estamos yendo de... Volvamos a estos monos, digo estos hermanos que estaban peleando acá. ¿Cómo me hacen ir ahora? No sé cómo volver. Estos son como los alumnos de la escuela, ¿viste? Te sacan del eje. Sí, a propósito para que no les tomen lección. No, pero no les voy a tomar lección. Bueno, volvemos al texto. Hablamos entonces de las pasiones, combaten a nuestros miembros, no hay que explicar mucho esto porque lo vivimos todos los días. Hasta nuestro carácter forma parte de esto. Creo que es una de las cosas más difíciles de cambiar, ¿no? El carácter. El carácter sin Cristo es una cosa y el carácter con Cristo se tiene que ajustar a alineamientos. ¿Por qué? No, pero si Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Vos naciste así, exacerbaste lo que no tenías que exacerbar, pero en Cristo sos nueva criatura y el modelo, incluso de carácter, ¿cuál es? El de Cristo. ¿Sí? Sabemos obviamente que todos somos distintos. Algunos pueden ser más como Pedro, ¿se acuerdan? Que iba al frente, pero el Señor lo transformó, a Pedro no. Utilizó obviamente su forma de ser. El primer gran discurso, ¿quién lo da? ¿Cuántos se convierten? Vimos ahí como 3.000 personas, ¿no? Es decir, esa impulsividad que él tenía, Cristo la encamina para bien. Y había otros hermanos un poco más tranqui que obraron de otra forma también para el Señor. El Señor nos va a utilizar con nuestra personalidad. Pero ojo con justificar, Dios me creó así, para ser la excusa de no modificar el carácter a la medida de Cristo. ¿Quién levantó la mano por ahí? Sí. Sí, quería decir que usted al comienzo dijo que
que hay mal en nosotros, aún siendo hijos. En el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dice Padre Nuestro, o sea que se está refiriendo a que todos los que formulamos eso somos hijos, ¿sí? Pero hay cosas malas, a pesar de que somos hijos de Dios, que es perfecto. Y yo lo descubrí porque a veces yo mismo me veía viendo una película y cuando le pegaban a los bandidos me ponía contento, siendo creyente y de muchos años. Entonces quiere decir que estaba en mí la violencia instalada. Y el Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro, yo lo asimilé así, es un concepto personal, Él dice, líbranos del mal. ¿Qué más? El que puede infligir, de que me pueden infligir. Sí, obviamente es la petición de nuestro corazón. Hay otras versiones que dicen líbranos del maligno, ¿no? Mucho también podemos pedir, pero si no hay una concepción en nuestro ser de querer cambiar, y hay un corazón que no está dispuesto, ¿no? Y eso es lo que después Santiago termina, como leímos, humíllense, que su risa se convierta en llanto. Es decir, ustedes están peleando, están teniendo todo esto que tienen siendo hijos de Dios, porque no se están humillando delante de Dios. Termino, porque ya pasó el tiempo. Dice, combate nuestro invierno. Verso 2, codiciáis, fíjense, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Es fuerte esto, ¿no? Dentro de hermanos en Cristo. Es fuertísimo. Bueno, la codicia ya sabemos que es la violación exclusiva incluso de la ley mosaica, ¿no? La ley que Dios le dio a Moisés, no codiciarás. ¿Qué cosa no había que codiciar? ¿Hay algunas cosas permitidas? Ni su siervo dice, ni su mula o su asno, su animal de carga. ¿Qué podría ser el auto? ¿No? ¿Nos ponemos alegres cuando un hermano se compra un mejor auto? ¿O nos da... ¿Reímos con los que ríen o...? A veces lloramos más con los que lloran que reír con los que... ¿no? Pero estos hermanos estaban así. Y dice matáis acá. No es literal esto, no es que se estaban asesinando, hermanos, unos a otros, ¿no? Sino que vamos a lo que el Señor mismo dijo, por ejemplo, en Mateo 5, 21 y 22, ¿quién lo tenía? Terminamos con estos dos últimos textos, Mateo 5, 21 y 22 y 1 Juan 3, 15. ¿Quién lo iba a leer? ¿Vos, Marita? Pasale el micrófono ahí a Marita, así queda grabada su voz. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien, y el otro texto lo leemos ahí pegadito, 1 Juan 3:15, ¿quién lo tenía? Pasale el micrófono, José. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué textos, no? ¿Qué textos? Sí, son fuertes, la verdad que sí, pero obviamente se complementa con lo que Santiago les está diciendo ahí. Estaban matando, no literalmente del cuerpo, de asesinar, pero su odio, su codicia, sus malos deseos contra el otro hermano estaban siendo culpables delante de Dios. ¿Se acuerdan que Él les dijo incluso con el adulterio, si ustedes piensan ya en una mujer, ¿no?, para tener relaciones con ella, ya está, ya pecaron delante del Señor, no necesitan llevarlo a la práctica. El llevarlo a la práctica iba a generar peores consecuencias, ¿no? Pero ya cuando uno hizo, ¿no?, el pensamiento y lo maquinó y se deleitó incluso en ese pensamiento, ya delante de Dios pecamos. Por eso es que cuántas gracias le tenemos que dar a Dios de la posición que tenemos. Si fuese, hermanos, que tendríamos que nosotros ganar la salvación, esto sería un club más, el club de Jesús, sería, no sé, ¿viste? Sería imposible, hermanos, sería imposible. Esto no quita que nosotros nos tenemos que perfeccionar y tenemos que santificarnos de la forma práctica cada día, pero es solo por su gracia y su misericordia y su perdón que nosotros podemos incluso llegar ante su santa presencia. O la presencia santa de Dios mata a cualquier ser que se aproxime. ¿Se acuerdan ahí en el monte?
Solo Moisés pudo, por la providencia de Dios que lo sustentó incluso sin comer, fue un acto milagroso. Pero no era algo a lo que los demás querían acercarse. Moisés, habla por nosotros, porque nosotros estamos temblando de miedo acá. Te vamos a escuchar a vos hablar con... ¿no? Incluso en un momento pensaron que Moisés ya había muerto, ¿no? Nosotros a veces perdemos el concepto de la santidad de Dios. Y nosotros hoy podemos acercarnos ante esa santidad. ¿Por qué? No es por nosotros, por nuestra capacidad o porque nosotros podemos llegar a alcanzar eso, no, es porque en el sacrificio de Cristo Él delante del Padre nos justificó, nos limpió, nos santificó, y por eso cuántas gracias tenemos que darle a Dios por la posición también en la que Él nos puso. Tengamos en mente esto, ¿sí? Tenemos altercados con nuestros hermanos, resolvámoslo lo más pronto que se pueda. Humillémonos, porque saben que para Dios es como matar. Si estás odiando, si estás codiciando cosas de tu hermano, incluso a veces estás deseando, incluso que Dios actúe con justicia, como los dos discípulos, que caiga fuego, ¿no? Y los consuma, ¿no? Como Elías. Y si tenemos ese pensamiento antes que la misericordia de Dios, estamos también obrando mal, porque no es como obró Cristo con nosotros. Si fuese porque Él hubiese actuado solo por su justicia, y hubiese sí descendido fuego y no hubiese calcinado todo, ¿no? Pero primero estuvo su misericordia y su perdón.